Vamos a analizar ahora otro de los reduccionismos epistemológicos que se desarrolló sobre todo a partir de la modernidad, ¿no? Y con el desarrollo de las ciencias, sobre todo a partir de los siglos XVI, XVII, pero que ya hoy en día es difícil verlo en la forma en que apareció inicialmente, pero sí aparece a través de otras formas muy sofisticadas, y es el mecanicismo. O sea, cuando la física toma fuerza independiente de la filosofía a partir de los siglos XV, XVI, XVII, con Galileo, Kepler, Copérnico, pero sobre todo con Newton, ¿no? Lógicamente se pensó que todo podía ser explicado, ¿no? A través de la física y en particular de la mecánica, ¿no? Por eso esto dio lugar, ¿no?, al mecanicismo, que no es más que hiperbolizar el alcance de la mecánica a otras esferas de la realidad, del mundo, sobre todo el mundo social, ¿no? Al concebir que el ser humano también es una máquina, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, pues a eso se llegó, ¿no? Estas visiones tan elementales, ¿no?, de ver al ser humano, a veces uno no le da mucha importancia, pero cuando uno ve, por ejemplo, los dibujos de Leonardo da Vinci, sus estudios de anatomía, y ve un brazo, lo van a ver con poleas, con rueditas, ¿no? Transmisión, o sea, que da la imagen de que el ser humano es una máquina, ¿no? Y así se mantuvo durante los siglos XVII, XVIII, porque todo aquel experimentalismo tipo Galileo Galilei, las observaciones astronómicas de Johannes Kepler, pero sobre todo los descubrimientos, ¿no?, de la teoría gravitacional de Isaac Newton, le dieron tanta fuerza a la mecánica que algunos autores, bueno, por ejemplo, Renato Descartes, el gran filósofo matemático, llegó a decir que el ser humano, el hombre, es un reloj, igual que un reloj, con ruedecillas y poleas y péndulos. Esa es la idea que tiene en el siglo XVII Renato Descartes. Y Jean Offroy de Lametrie, que fue uno de los materialistas franceses del siglo XVIII, escribió un libro que se llama El hombre máquina. Y lo cito ahora. Dice, el hombre es una máquina tan compleja que es imposible primeramente hacerse una idea clara y definirlo consecuentemente. Es por eso que todas las búsquedas que los más grandes filósofos han hecho a priori, es decir, queriendo servirse de alguna manera de las alas del espíritu, han sido erradas. Así solo a posteriori, o buscando aclarar el alma a través del cuerpo, es que podemos, yo no digo que descubrir con evidencia la naturaleza misma del hombre, pero sí alcanzar el más alto grado de probabilidad posible en este asunto. Fin de la cita de Lametrie. O sea que prácticamente está comparando al ser humano con una máquina, ¿no?, con un mecanismo, ¿no? Y no vayan a creer que fue una idea así festinada de alguien aislado. No, 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 no. Esa idea circuló bastante en todo el pensamiento ilustrado, incluso en el pensamiento latinoamericano, todavía del siglo XIX, no solamente del XVIII. Nos vamos a encontrar positivistas, empiristas, o algunos ilustrados, por ejemplo, el venezolano Andrés Bello, que llegó a decir, y cito, nuestro cuerpo no nos es conocido solo por el tacto y por los otros sentidos externos. Las percepciones ya del bienestar o placer, ya de la incomodidad, desazón o dolor, que atribuimos a varias partes de la máquina que animamos o a toda ella, nos representan modificaciones corpóreas muy diferentes de las que percibimos en los cuerpos inanimados. Está comparando el gran sensualista que fue Andrés Bello, que escribió un libro magnífico, Filosofía del Entendimiento Humano, que no tiene nada que envidiarle a otros sensualistas ingleses, a David Hume, a George Berkeley, ¿no? Pero también, como ustedes pueden ver, a esa visión mecanicista. O sea, ¿qué es el mecanicismo? Tratar de explicar todos los fenómenos del ser humano y, por lo tanto, de la vida social a través de las leyes de la mecánica. Imagínense usted. Es una simplificación demasiado. Es un reduccionismo epistemológico, ¿no? Ya de este modo. Ahora, hoy en día, claro que puede ser ingenuo, ¿no?, todavía mantener esas ideas que fueron muy comunes durante los siglos XVII, XVIII e incluso. Pero cuidado,
Cuando viene la revolución industrial de fin del 18, inicio del 19, y las palancas y los émbolos van a hacer desplegar fuerzas desconocidas que hasta el hombre no conocía. ¿Qué pasa? Que también esa concepción, ¿no? Se va imponiendo en determinados criterios, no solamente de filósofos, sino también de científicos, de pedagogos, ¿no? Y el pensamiento científico y filosófico moderno, que trataba de enfrentarse, lógicamente, a los residuos de la escolástica, que todavía se mantenía, porque no van a pensar que la escolástica así desapareció de corpo y porrazo. No, 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 todavía en el siglo XIX hay reservas. Es más, todavía en la actualidad lo encontramos, ¿no? En algunos ambientes, ¿no? Religiosos, filosóficos, ¿no? Ahora, como que el pensamiento científico y filosófico moderno le dio cada vez más importancia al tema del método, ¿no? A la metodología, ya fuera racionalista, ya fuera empirista, ¿no? Pues, ¿qué sucedió? Que ese debate entre empirismo y racionalismo, entre internalismo y externalismo, ¿no? Que en definitiva son formas, ya lo hemos dicho, de reduccionismo epistemológico, empezarían a encontrar una crítica muy válida, ¿no? ¿En quién? En aquellos que tenían una concepción mucho más holista, mucho más dialéctica, ¿no? Mucho más integral, ¿no? Y por eso empezó a cambiar, el mecanismo empezó a cambiar, ¿no? En cierta forma. Y, por ejemplo, en el mundo físico, ya a mediados del siglo XIX, algunos físicos como el austríaco Ernst Mach o el francés Henri Poincaré eh, desarrollaron teorías llamadas convencionalismo. ¿Mm? El convencionalismo es sencillamente una forma muy simple de tratar de buscar una respuesta entre los científicos con una simple, un acuerdo o en una convención, de ahí viene la palabra convencional, es un congreso, que si los científicos se ponen de acuerdo, sobre todo eso pasó a fines del 19, cuando se descubrían las partículas elementales, el electrón, ¿no? El protón, el antiprotón, el neutrón, y no se sabía exactamente esas características. Y entonces Poincaré llegó a suponer que decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Lo físico, en que tiene carga negativa o tiene carga positiva, hasta que no se demuestre lo contrario. Eso se llama convencionalismo, ¿no? Ahora, Poincaré decía, y cito, el célebre filósofo vienés, el Mach, dijo que el papel de la ciencia es producir economía del pensamiento, de la misma manera que la máquina produce economía del esfuerzo. Y esto es muy justo. Fin de la cita. ¿Qué está haciendo ahí? Comparando el proceso del pensamiento con una máquina, ¿no? Igual que la máquina reduce el esfuerzo físico, ¿no? Que no tiene que el obrero imponer, ¿no? Porque reproduce con fuerza y multiplica las fuerzas, pues también la economía del pensamiento es buscar una explicación a los fenómenos lo más sencillo posible. Si es verdad o es mentira, eso no importa. Lo importante es que sea sencilla, la forma rápida de encontrar, ¿no? Una verdad. Y como Mach fue uno de los creadores de la teoría de la hipótesis de trabajo. O sea, hipótesis de trabajo son aquellas que el investigador realiza cuando no tiene suficientes elementos para argumentar algo en favor o en contra y dice, bueno, voy a tomar esta hipótesis provisionalmente, ¿no? De trabajo hasta que no se demuestre lo contrario y cambio entonces el convencionalismo de Poincaré y ese relativismo de Ernst Mach en definitiva ¿qué fueron? Fueron expresiones también de ese reduccionismo epistemológico, ¿no? De esa forma simplificadora, ¿no? De tratar del pensamiento humano, concebirle como si fuera una máquina, como si fuera algo totalmente, ¿no? Muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, no es de extrañar que hoy en día, en los últimos años, cuando han aparecido nuevas tecnologías educativas, ¿no? En que tratan de reducir a veces el conocimiento o el proceso docente educativo a que se pueda algoritmizar todo, ¿no? O que se pueda reducir a las nuevas tecnologías educativas y que no hace falta prácticamente ni el maestro, ¿no? Como va a plantear Alvin Toffler en su libro, ¿no? O Huntington y otros, ¿no? De que no, ya un estudiante con una buena portátil, con una buena tablet, con una buena computadora, ¡bah!
no hace falta ni el maestro. Todo se puede reducir a las tecnologías educativas para formar competencias, porque lo que hace falta es formar competencias. Bueno, ¿a qué conduce eso? Bueno, a otra forma de reduccionismo epistemológico, ¿no? A tratar de ver la realidad de la comprensión, ¿no es así? De una forma muy simplificadora, ¿no? Por eso algunos sociólogos de la educación, ¿no? Como el caso de Antonio Arellano, dice, años atrás, el modelo pedagógico conocido como tecnología educativa o instruccional propuso hacer uso de los medios en la actividad escolar, lo cual llevó a la creación de cátedras y a la conformación de departamentos, de recursos o ayudas audiovisuales. Sin embargo, la estima por los medios de comunicación nunca logró superar el estatus de recursos para la instrucción, originándose así un nuevo fracaso de los intentos de la relación. Así que una cosa es una tecnología que usted utiliza como una herramienta, ¿no? Ya con esto finalizo la cita, ¿no? Ya. Y otra cosa es que usted hiperbolice esa tecnología educativa y piensa que esa tecnología lo puede, ¿no? Dar una sustitución completa de la labor docente educativa, en este caso, ¿no? Del profesor. Muchas veces, este tipo de tecnología educativa lo que hace es más reproducir una educación bancaria, ¿no? Como diría Paulo Freire, ¿no? En que lo que preocupa es la acumulación de información y no la generación de un pensamiento crítico, complejo, creativo, ¿no? Y eso, lógicamente, repercute de una forma muy negativa, ¿no? En la formación de las nuevas generaciones de investigadores científicos y también en la actividad creativa, imaginativa, ¿no? De estos investigadores y sobre todo cuando se le inculcan desde la docencia a las nuevas generaciones estos criterios tan simplificadores. Por lo tanto, yo creo que ese reduccionismo epistemológico que empezó siendo el mecanicismo allá en los siglos XVI, XVII, XVIII, se ha ido transformando y hoy reaparece como una hidra de múltiples cabezas a través de ciertas interpretaciones de las tecnologías educativas. Yo no digo que todas así lo sean, sino algunas hiperbolizaciones, ¿no? De algunas tecnologías educativas pueden ser formas nuevas de ese reduccionismo de corte tecnologista, de corte mecanicista.